Hola a todos, mi nombre es Aníbal de Alcantarilla Bay, soy de Gran Canaria y les vengo a presentar el proyecto que hice para el primer concurso nacional We Love la Bici Nostra. Como podéis ver, es una bicicleta de estilo low rider. Hemos tenido que trabajar un poco fuera de nuestra zona de confort, ya que nuestro taller lo tenemos en Gran Canaria. Y estando en Barcelona apenas tenía recursos para poder concursar. Y he tenido que tirar mucho de ingenio para poder llegar a este nivel de bicicleta personalizada y que ha ganado el primer premio en la categoría Custom. Lo complicado que ha sido hacer el proyecto aquí, pues fue el no tener, como habíamos dicho antes, no teníamos nuestro radio de confort, ¿no? Nuestro taller, nuestras herramientas, y he tenido que trabajar prácticamente en 2 metros cuadrados. Para esta bicicleta, al no tener herramientas específicas, pues he tenido que tirar mucho de ingenio y hacer una bicicleta casi prácticamente manual, todo con las propias manos. Como pueden ver, todo modelado, estilo hueso. Está inspirada en la Santa Muerte, de ahí este acabado de estilo de hueso, ¿no? La verdad que para mí fue un honor participar en el concurso. Y lo tenía claro que iba a participar, aunque solo tuviera una herramienta que era una cuchara y un tenedor, por así decirlo. Hacer todo pieza por pieza, he tenido que modelar todo, he tenido que poner todo son tornillería, alambre para poder hacer las manos. Entonces fue un proyecto como muy artístico, ¿no? Muy manual, muy orgánico. Y gracias a ese ingenio, pues he podido dar este acabado, como había dicho antes, sin herramientas. La verdad que el potencial que tiene esta bicicleta es el estilo low rider, como ya habíamos comentado, pero es un estilo que tiene mucho carácter, ¿no? Es un estilo muy marcado y la verdad que para ser una bicicleta de estilo rap, pues ha marcado bastante diferencia en lo que es el low rider, ¿no? Sabemos que los low riders casi todos son acabados brillantes, pulcros, casi perfectos, o diría perfecto. En este caso no es perfecta, pero tiene la categoría RAP, que hace que esas imperfecciones pues, puedan lucir de esta forma. La verdad que fue complicado. En ningún momento, desde que tuvimos la oportunidad de participar en el concurso, no lo dudé nunca. La verdad que la idea que tuvo Yacos para hacer este concurso fue muy buena, sobre todo en la situación que estamos ahora. Y la verdad que todos los detalles que tiene esta bicicleta van inspirados en la Santa Muerte, ¿no? Aquí tenemos la guadaña, tenemos todo lo que invoca un poco ese estilo, ¿no? Ese estilo de vida. Y la verdad que mientras que iba haciendo el proceso ibas conectando un poco y cada vez más con lo que es la cultura de la Santa Muerte, llevado al estilo de una bicicleta. La verdad que estoy muy contento del resultado. Ha sido premiada como la primera de la categoría Custom. La verdad que he tenido que usar mucho el ingenio, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? En Gran Canaria tampoco lo tenemos tan fácil a nivel cultural relacionado con el Custom Bike. Y he tirado un poco del concepto que siempre uso ahí en Gran Canaria, que son las 3R, ¿no? Que es reinventar, reutilizar y reciclar. Gracias a ello he sacado esta bicicleta casi de la nada. Una bicicleta que parte de una BH California, hecha en España. Quiero resaltar un poco, dar la enhorabuena a todo el equipo que ha hecho posible el concurso. Y nada, estamos esperando a que ya empiece el siguiente. Gran iniciativa, como dije, de Yacos y otros miembros. Y que estoy encantado de haber participado. Participé prácticamente de la nada. He hecho esta bicicleta con 2 metros cuadrados. Ya tengo ganas de empezar otra, ya tengo en mente el siguiente proyecto para el segundo We Love, la Bici Nostra, que creo que va a ser una gran sorpresa para todos. Y qué más decirles, que no hace falta pues tener todas las herramientas específicas, se puede hacer una bicicleta ganadora, prácticamente, como dije al principio, con una cuchara y un tenedor. Y nada, espero que conozcan un poco sobre mí y sobre el custom que suelo hacer. Pues nada, muchas gracias a todos.